Bienvenidos. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en el estudio del día de hoy. Entonces, oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia y bondad, gracias porque estás con nosotros, porque no estamos solos, tú estás con nosotros y te damos gracias por ello. Gracias por tu fidelidad para con nuestra vida, para con nuestra familia, gracias por tu palabra. Te pido que el día de hoy nos ayudes a abre nuestros ojos, entendimiento y corazón y que nos ayudes a responder bien a tu palabra. Gracias por tu provisión, por tu bendición y gracias por este día. Te pido que nos ayudes, por favor, en el estudio del día de hoy. Espíritu Santo, paséate en medio de nosotros. Ayúdanos, por favor, y ayúdanos a responderte bien. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana y te entregamos todo esto en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vayamos a segunda de Timoteo. ¿Alguien necesita alguna Biblia o algo? Tal vez igual está para Don Ángel va a estar pasando. También tenemos agua pura y lápiz por si tú deseas. Muy bien, entonces vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer, hoy vamos a tocar del 1 al 5. El capítulo anterior vimos un poquito sobre el carácter de los postreros días. Entonces dimos una lista. En los postreros días vendrán tiempos difíciles, peligrosos, y vemos muchas características. Y la pregunta era como, ¿conozco a una persona así? ¿Soy una persona así? Pero también debemos de poder cuidar nuestro corazón. Es muy fácil realmente amarnos mucho a nosotros mismos. Entonces necesitamos cuidar nuestro corazón, interesarnos por otras personas, poder dar también. Hay muchas maneras que realmente podemos cuidar nuestro corazón y dejar de pensar de nosotros mismos. Me he dado cuenta que a veces cuando estoy en la moto o en el carro estoy como dando y a veces no le doy paso, o a muchos es como, es mi tiempo y necesito llegar, pero estoy pensando mucho en mí mismo. Entonces necesitamos como ver en estas cosas que podamos ayudar para cuidar nuestro corazón. Vemos también, y dice, esto es los caracteres, de los días postreros. Estamos en los días postreros. Y luego le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, persecuciones, padecimientos, y da otra lista. Es aquí donde realmente debes, de encontrarte, es aquí donde debes de seguir. Y le está dando consejos a Timoteo. Ahora en capítulo 4, veamos, y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces vemos, hay algo que le está diciendo a Timoteo, esto, te encargo. La palabra acá, te encarezco, significa testificar exhaustivamente o dar un solemne testimonio. Pablo le está dando este mandato a Timoteo. Te encargo esto. Es un mandato, no es algo como, Timoteo, si te da, si tienes ganas de hacerlo, hazlo. Si sientes que realmente debes hacerlo, debes hacerlo. No le está diciendo, le está mandando. Le manda a Timoteo que predique la palabra, tal como Jesús le mandó a los apóstoles. Puedes ir conmigo, por favor, a Hechos capítulo 10, verso 42. Hay algunas cosas que realmente como iglesia, dentro de la iglesia, puede ser como diferente. Hay cosas, el tiempo ha cambiado, hoy, ha cambiado. Pero hay unas cosas que deben ser firmes, debe ser fundamental realmente como iglesia.
La música podría cambiar, podrías tener un jazz, puedes tener... Pero hay otras cosas que realmente deben ser, o sea, tan importantes. La iglesia es columna, baluarte de la verdad. Entonces hay cosas que necesitamos estar firmes. Acá, en Hechos 10:42, ¿alguien lo podría leer, por favor? Y nos mandó que predicásemos al pueblo, que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Vemos esto. Los apóstoles testificaban, hablaban la palabra de Dios, predicaban el evangelio. Eso Jesús les mandó a sus discípulos, hagan esto. Ahora acá era la responsabilidad realmente de Timoteo. Timoteo tenía este encargo y ahora sabemos que Pablo, o sea, se encontró con Jesús, Jesús le dio este mandamiento, esta comisión, lo dio a todos los apóstoles, ahora Pablo ya está yendo para ser ejecutado, o sea, yo ya me voy a ir, entonces se está dejando, a Timoteo. Esto mismo que me encargaron, esto mismo le está encargando a Timoteo, algo que no va a cambiar. Sabemos que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay cosas que no van a cambiar y debemos persistir realmente en esto. La posición de la palabra conlleva conlleva responsabilidad. El que tú sepas el evangelio, el que tú sepas la palabra, lleva una responsabilidad. Eso me recuerda a una película de Spider-Man. ¿Alguien se recuerda la frase que dice? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero acá, que tú conozcas la palabra de Dios conlleva una gran responsabilidad de la misma manera. Que tú conozcas el evangelio te hace responsable. Entonces vemos acá, él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este encargo es sagrado, ya que Pablo y Timoteo un día, estarán siendo juzgados cuando Cristo aparezca en su segunda venida. Ya no para morir, sino para juzgar y para reinar. Esto nos ayuda también a nosotros cuando reflexionamos que un día miraremos a Dios y estaremos delante de Dios y Él es el que nos va a juzgar. Nos anima a hacer nuestro trabajo cuidadosamente y fiel. Nos anima también, nos ayuda a no temer al hombre. Siempre hay una crisis cuando estás acá. Estamos siempre tratando como de caer bien a las personas, agradar a las personas. Y a veces estás acá, si digo esto, ¿será que realmente la mayoría de iglesias, la mayoría de personas se va a ir? Pero cuando ves realmente que delante de Dios vas a ser juzgado, es como le pierdes el temor realmente a las personas. Ya estás como que a Dios voy a rendirle cuenta. Y tercero, nos ayuda a seguirle en medio de las dificultades. Dios nos va a juzgar, realmente. Entonces, el que sepas la palabra, el que sepas el evangelio, te hace responsable. Y vamos a ser juzgados delante de Dios de nuestras obras. Entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y acá dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos acá, este es el mandamiento, predicar la palabra. Ahora, predicar la palabra es ser un heraldo, es proclamar. En el tiempo de Pablo, un gobernador tenía un heraldo especial que daba anuncios al pueblo. Este heraldo iba al pueblo y llegaba y es como, este es el anuncio del rey. Y él, a veces tocaban, en la trompeta, y luego estaban como, ok, este es el mensaje del rey. Entonces, predicar es ser heraldo, es proclamar. Hay una frase que realmente se ha corrido mucho y es algo que dicen que realmente fue San Francisco de Asís que lo dijo, que dice, predica la palabra todo el tiempo y si es posible, habla. Suena bien, es como, ok, voy a vivir como cristiano y vivir como mi fe y un día las personas se van a dar cuenta, pero no.
Acá está diciendo, habla, predica, proclama, o sea, la palabra de Dios. Debemos de hablar. Entonces, la predicación es una proclamación. Timoteo debía ser un heraldo del ministerio de las Escrituras, con especial referencia al Evangelio. Tenía que hablarlo. ¿Por qué? Porque las Escrituras convierten el alma. Vemos que cuando estaba formando especialmente la iglesia, en hecho, había muchas discusiones dentro de la iglesia. Y Pedro dice, no está bien que nosotros también estemos sirviendo, las mesas. Vamos a hacer esto, escojamos a algunos hombres para que sirvan en la iglesia, y luego nosotros nos vamos a dedicar a poder predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos hace madurar, la palabra nos hace crecer. Entonces es tan, necesario, por eso debemos de hablarlo. Y mientras estás hablando y estudiando, hay algo que está sucediendo dentro de ti. La palabra de Dios convierte el alma, la palabra de Dios nos da gozo, y la palabra de Dios es firme. Entonces, le dice que tenía que proclamarlo, que tenía que enunciarlo. ¿Cuándo tenía que hacerlo? Vemos acá, en el texto nos dice, instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Timoteo debía ser diligente y también estar alerta para aprovechar cada oportunidad para predicar la palabra, cuando el tiempo era adecuado y cuando no. A veces nosotros, en lugar de ver como, las oportunidades, estamos más como las excusas. Me pasa a mí todo el tiempo a veces, y veo algunas personas y algo es como, háblale a esta persona. Y yo es como, pero tal vez después, tal vez un día alguien más lo va a hablar. Y me ha tocado a veces, y a veces me he ido después, es como, pero solamente le hubiera hablado, y luego regreso y ya no está. La persona después es como, lo hubiera hablado, quizás en esa manera hubiera, sabido, el Evangelio hubiera conocido, algo hubiera realmente sucedido, no sé, la vida de las personas. Pero necesitamos ver realmente oportunidades y no excusas. Siempre estamos como poniendo excusas. Entonces, necesitamos hacerlo todo el tiempo, cuando es adecuado y también cuando no lo es. Pablo mismo lo hacía. Él predicaba en el templo, él predicaba en el atrio del templo, él predicaba cuando estaba en el mar y estaba a punto de ishkamik y morir. Predicaba también cuando estaba en la cárcel. Los hermanos aquí de la cárcel les manda saludos. Dice, ya había una iglesia en la cárcel. Predicaba en todo tiempo. De la misma manera podemos nosotros hacer diligente y estar alerta y ver oportunidades para predicar la palabra en donde nos encontramos. No solo significa acá en el púlpito, sino en donde estemos. En tu trabajo, en la escuela, con la señora de las tortillas, con el que te corta el pelo. Hay un montón de oportunidades donde tú puedes hablar el Evangelio. A veces, sí, a veces escucho a las mujeres como estando lavando. Ahorita casi ya no hay, cada uno tiene y en su propia casa, pero antes estaba en el lavadero y es como el chisme del día de hoy. Y están como, y sabes, y todos se enteran. ¿Vistes la novela esto? Y vistes que lo dejó, y todos realmente se van, enterando. Y ahorita que estamos en Génesis, vemos el libro de Génesis y la vida de José, y parece toda una novela esto, y es como, uy, ¿qué va a tocar el otro día? Y estás viendo. Entonces me pongo a pensar, eso sería bueno poder hacerlo. Es como, ¿sabías esto? Esta novela está buenísimo y necesitamos como ver, pero algo se van a llevar, con ello. Entonces necesitamos aprovechar en poder ver las oportunidades de poder predicar. La predicación va a redarguir, reprender y exhortar. Redarguir es convencer o refutar. Reprender es una reprensión que conlleva una convicción. El exhortar es llamar a una persona para que siga un curso de conducta, siempre anticipando, mirando al futuro. Esto es como animando o rogando. La predicación que va a ser saludable siempre va a redarguir, reprender y exhortar. Estas tres cosas.
No necesitas siempre como, oh, Dios te ama y darte palmas en la espalda. Necesitas aprender cómo vivir el cristianismo. Necesitas saber las doctrinas especialmente. Y cuesta, no es fácil. Las verdades que van a cambiar tu vida no van a ser fácil de poder absorber. Va a costar. Y por eso una predicación saludable siempre va a redarguir, reprender y exhortar. Y es por eso que a veces tenemos acá 2 Timoteo, a veces parece que toca como palo, regaño y cosas así. Estamos en Levítico, estamos también, sabiendo cómo debemos de vivir esta vida, cómo vivir el cristianismo. Estamos llevando el plan de lectura. Hay una responsabilidad de nosotros, de qué es lo que realmente te estamos dando. Hay discipulados, con los hombres estamos en el libro de Lucas, con las mujeres el libro de Romanos. Entonces hay un montón de oportunidades como una dieta saludable para que tú puedas estar bien. Si no viene, si no está, no es porque realmente no lo estamos dando, está ahí. Pero también tú tienes una responsabilidad. Como iglesia, tú tienes una responsabilidad también. Entonces, por eso vemos acá, redarguye, reprende y exhorta. Luego le dice, con toda paciencia y doctrina. Timoteo debía ser paciente al predicar la palabra. No siempre se verán los resultados inmediatamente. Una familia que nos visitó, estaba como compartiendo su corazón y decía, sus hijos son bien pequeños, pero le dice una y otra vez, como 1000 veces, y dice, y tú nuevamente tengo que repetir las mismas cosas una y otra vez. Pero luego es como, probablemente es una temporada, después realmente va a cambiar. Y eso me hizo pensar, es verdad, es lo que hacemos muchas veces dentro de la iglesia, una y otra veces necesitamos como repetir las mismas cosas. Lo hacemos por algo, nos va ayudando, nos va cambiando. Siempre la palabra metanoia, el evangelio, buenas noticias y un montón de cosas que vamos diciendo. Y a veces como no, hemos dicho también, 1 Timoteo, no hay pastora acá dentro de la iglesia, pero algunos le dicen pastora y cosas es como, y vamos a tener una y otra vez, pero hay varias cosas más. Y vas y es como, necesitamos ser pacientes. Pero también dice con toda paciencia y doctrina. Esto es, también debe enseñar con toda doctrina. Doctrina significa enseñanza bien o instrucción. No solamente decir historias bíblicas y ilustraciones como que te capten la atención, porque hay talleres también sobre esto, cómo hacer que tú prestes atención y estés realmente, como, wow, interesante. Tampoco es como, tiene que hacer realmente como doctrina. Tampoco es reír a las personas, sino la explicación y la aplicación bíblica. Timoteo debía de estudiar la palabra de Dios, vivirla y luego enseñarlas a otras. ¿Puedes ir conmigo, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras? Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras está en el Antiguo Testamento. Esdras capítulo 7, verso 10. Si alguien podría leerlo, por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para instruir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos igual, Timoteo debía ser realmente como Esdras. Esdras, ¿qué es lo que hacía? Preparaba su corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. La ley, la palabra, lo que estaba escrito, preparaba su corazón. Y también tú y yo necesitamos realmente preparar nuestro corazón. Te animamos siempre a que puedas venir como a tiempo. A veces es como la palabra de Dios es lo más importante, pero necesitamos también la adoración. Necesitamos también preparar nuestro corazón. Porque hay un montón de distracciones, un montón de cosas y llegamos y a veces
no podemos recibir bien porque no hemos preparado nuestro corazón. Necesitamos preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. La estudiamos para poder ponerla en práctica y también para enseñar a otros. Esto lo tenía que hacer Timoteo también. Y Pablo da la razón por qué Timoteo debía persistir en esto, por qué tenía que predicar. Este es un mandato. Y le dice, porque vendrán tiempos en cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vemos acá, Pablo prevé un tiempo en que la sana doctrina de la palabra de Dios no será tolerada o soportada. No lo podrán soportar. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras es la palabra de Dios, procede de la boca de Dios, es beneficiosa, nos conduce a madurez, nos prepara para hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Entonces es bueno, pero dice que vendrá tiempo y ya estamos en ese tiempo desde hace mucho. Los últimos tiempos empezaron en la venida del Espíritu Santo y ya estamos realmente en ese tiempo en que no tolerarán la sana doctrina. En otras palabras, las personas se negarán de escuchar lo que es bueno y correcto, enseñanza que está acorde a la realidad. En vez de esto, seguirán con sus propios malos deseos y buscarán maestro que les diga lo que sus oídos se mueren por oír, con tanta ansiedad. Entonces, necesitamos realmente tener cuidado con eso. A veces al terminar de cenar, a veces tengo mucha sed y le digo a veces a mi esposa, ¿no habrá una Coca-Cola o un jugo que realmente quiero tomar? Y a veces lo tomo, pero no me sacia realmente la sed, tengo más sed todavía, es como algo que realmente puedo tomar. Y ella siempre dice, ¿conoces el agua pura? Eso es bueno realmente para tu salud. Y a veces lo tomo y sí, a veces tienen razón y es como, pero es en verdad es lo que necesito, pero a veces confundimos lo que yo quiero y con lo que realmente necesito. Entonces necesitamos realmente ver en ello. Verso 4 dice, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Un comentarista dice, Warren Wiersbe dice, solo hay un corto paso entre tener comezón de oír y alejar el oído de la verdad. Una vez que las personas han rechazado la verdad, se vuelven a las fábulas. Solamente dice hay un corto paso. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea nada, puede creer cualquier cosa. Y es por eso que es tan necesario que prediquemos la verdad. Los predicadores nuevamente somos responsables delante de Dios de qué es lo que estamos predicando. Es necesario que cada persona que está predicando, hablando de Dios, hagamos caso realmente a la verdad, a la verdad de Dios. Necesitamos mantenernos fieles a lo que las Escrituras está diciendo sin importar consecuencias. Ser fieles, hombres y mujeres lo han hecho. Vemos los apóstoles, pero vemos otros hombres que han escrito, libros, buenos libros, y fueron fieles hasta el final. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, pero también como iglesia somos responsables de cómo escuchamos. Debemos escuchar y recibir la sana doctrina o la palabra de Dios. Si queremos vivir de acuerdo con la verdad de Dios, los deseos deben ceder ante la verdad de las Escrituras. Porque a veces yo anhelo y tanto deseo esto que me dice algo las Escrituras, pero me está como confrontando y todo. Mejor me voy a otro donde realmente no me confronta. Me hace sentir bonito y estoy como
y chilero y un montón, pero no hay nada que está produciendo en mí. Necesitamos realmente tener cuidado, con ello. Si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, nuestros deseos deben de ceder. Podemos orar y pedir a Dios, Dios, cambia por favor mi corazón. El gran problema del hombre son los afectos. Queremos y deseamos muchas cosas que nos perjudican y que nos hacen mal y no realmente deseamos y anhelamos a Dios, quien realmente nos trae vida eterna, nos trae gozo, pero no lo queremos a Él. Queremos lo que nosotros queremos, pero nos lleva a destrucción. A medida que vamos madurando y transformando nuestro entendimiento a través de las Escrituras, nuestros deseos y anhelos se alimentan más o se alinean más con la sana doctrina. Eso sucede. En Hechos capítulo 17, del verso 10 al 11, acá hay un ejemplo de una iglesia. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a Hechos? Hechos capítulo 17. Versos 10 al 11, y es un buen ejemplo realmente para poder seguir. Cómo desear sana doctrina. ¿Alguien podría leerlo, por favor? 17:10. Ajá, 17:10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su actitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces vemos acá esta iglesia en Berea. Pablo predicaba, ellos se iban a sus casas y luego es como venían las Escrituras para ver si todo lo que estaban diciendo eran así. Es un buen ejemplo que nosotros podemos seguir. Recuerdo que una vez en la iglesia de Shela igual predicaron esto y eso fue lo que hice. O sea, llegué a la casa y es lo que él predicó, entonces comenzar como a leer y ver que realmente es verdad. Un ejemplo de esto también son los que trabajan con el dinero en los bancos. Tengo varios amigos que realmente trabajan, en los bancos, y algunas veces ellos me enseñan como billete de 100 quetzales y están todos como llenos de hoyos, pero ellos tuvieron que pagarlo. ¿Por qué? Ellos son responsables, están, recibiendo, dinero, y a veces entre ese dinero lleva uno falso. Y luego se dan cuenta, ellos tienen realmente que pagarlo. Pero ellos pasan mucho tiempo conociendo, el billete, tocándolo, viéndolo, estirándolo, que realmente es un billete real y no falso. De la misma manera nosotros necesitamos andar en la palabra de Dios. Cuando algo falso es como, esto parece que realmente es falso. El falso se parece mucho al verdadero. Si fuera todo lo contrario, uno se puede ver lo que venden en las tiendas, lo que venden en la librería, es como esto es falso. Pero muchas veces es muy parecido. Entonces necesitamos también tener cuidado con eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo el consejo de Dios debemos andar, Génesis hasta Apocalipsis, y ver todo esto para poder, esto realmente es falso, porque se esconde muy bien. Es lo que decía hace 2 semanas. Muchos dicen, ama a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la filosofía, la psicología es como, debes de amarte a ti mismo, porque así vas a amar realmente a tu prójimo. Cuando el gran problema es eso, amarnos a nosotros mismos. Somos tan amadores a nosotros mismos que ya no tiene lugar Dios y también nuestro prójimo. Entonces suena bien, es como, pero vemos que no es así. Ya está hecho en la interpretación de estos versos y es un hecho que ya nos amamos. El problema es que nos amamos tanto. Entonces ahí está el problema. Vemos cuando dice Jesús, al que quiere venir en pos de mí, ¿qué debe ser? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces no es amarnos más o tener una alta autoestima. Aún el que no cree nada
tiene realmente una alta autoestima. Muchas veces es orgullo. Llegando, vas en pregunta a pregunta, vas encontrando la causa del problema. Y la causa del problema es el pecado y podemos ver realmente, o sea, en ello. Pero entonces necesitamos realmente estar en cuenta, estar en la verdad y tener mucho cuidado también. Necesitamos saber la verdad, conocerla bien para poder distinguir qué es falso y qué, o sea, y qué no. Verso 5. En medio de todo esto, eso me hace recordar una noticia que salió el mes pasado. Alguien estaba viendo mucha noticia, pero mucha noticia que a veces hoy ves realmente no es verdad. Es una guerra de noticias también, pero una persona que estaba viendo mucha noticia quiso matar a otra persona por la noticia que estaba viendo. ¿Cómo le afectó todo eso? Ni siquiera era de este país, pero agarró y quería matar a otra persona. Lo apuñaló, pero ¿dónde lo llevó? Lo que estaba creyendo. Entonces, lo que estaba viendo y lo que creyó y lo que realmente hizo, sí perjudica las cosas que realmente crees. Entonces, vayamos ahora sí. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos acá sobrio, originalmente significa estar libre de influencias de productos embriagantes. Estamos hablando de una persona que no está borracha de alcohol o drogada como sobria. Su mente no está bajo el control de una fuerza externa peligrosa. Ser sobrio significa que no nos dejamos cautivar por ningún tipo de influencia que nos aleje del buen juicio. En el sentido figurado, la persona de mente sobria no está intoxicado, por lo tanto está tranquilo bajo presión. Tiene autocontrol en todas las áreas y es racional. Y acá Pablo le está diciendo, Timoteo, debes mantener la calma en todo. A menudo nuestra vida o nuestro mundo realmente está yendo a todo lo contrario de la sobriedad. Va camino a insensatez, a no tener una mente sobria. Y no solamente se está refiriendo especialmente con productos embriagantes, nos podemos embriagar con muchas cosas. Muchas veces con las redes sociales estamos tan metidos esto y no nos hace, o sea, no nos deja pensar bien. Ahora hay muchas maneras, estás como pasando, imágenes tras imágenes, a veces hasta en una sola pantalla, dos cosas, es como no puedes prestar atención y te está dejando más tonto cada día. Cuando estás leyendo a veces, la palabra de Dios, libros o cosas, te hace pensar y es como te obliga realmente a estar pensando y usando, la cabeza y estás realmente pensando bien. Pero cuando no, a veces también, cuando estamos viendo como muchas noticias, estamos una y otra y otra y otra y otra vez, ¿qué te va a dar? Te va a dar miedo, ansiedad, estás viendo mucho de una cosa, eso es lo que va a producir, realmente en ti. Las notificaciones, yo quité muchas notificaciones porque ya me estaba viendo un montón notificaciones de tal y llegaba en tu celular y tal, y después es como, no me siento bien, me siento preocupado, me siento ansioso y por muchas cosas que realmente metía dentro de mi celular. Deja a veces tu celular ahí a un lado, disfruta, sal a caminar. La vida es bella, la vida realmente la puedes disfrutar. Entonces necesitamos también tener cuidado con eso, cosas que vamos metiendo, películas, o no estoy diciendo que realmente está malo y está como, es del diablo, no. Son recursos, necesitamos saber realmente cómo usarlo y cuándo no. Te animo también que puedas traer realmente tu Biblia, que puedas leerla, que puedas marcarlas, escribirlas y en eso va a ser bueno realmente para ti. Entonces, te animo realmente para poder ver en esto. En un mundo que realmente está yendo hacia insensatez y a no control, como cristiano podemos ir hacia el otro, ir contracorriente. Efesios 5:3-7 dice,
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y si vemos nuestra sociedad va conduciendo realmente hacia ellos. Ya no tienen control de ellos. ¿Por qué? Pues vemos se embriaga de una manera que no tienen el control de todo. Efesios 5:18 dice, no os embriagáis con vino, con lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que las Escrituras, o sea, el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Nos ayuda, convierte nuestra alma, nos ayuda a tener dominio propio. Los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hay una lista también en eso. Debemos persistir en ello. Amén. Entonces, vemos, Timoteo debía mantener la calma en todo. También debería prepararse para las dificultades. Porque Pablo le está diciendo, soporta aflicción. Y Pablo es un buen ejemplo para poder decir en esto. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a 2 de Corintios? 2 de Corintios, capítulo 11. Versos del 23 al 28. ¿Alguien podría leerlo, por favor? 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. ¿Es segunda, perdón? Ay, no. 2 de Corintios 11, 23 al 28. Son ministros de Cristo como si estuviera loco algo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro constante muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado con el náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de discriminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces vemos, Pablo es un buen ejemplo para esto. Así que no debe sorprendernos cuando llegue la aflicción. ¿Has sido afligido por Cristo realmente de esta manera, como Pablo? Muchas veces yo he sido afligido, pero no por Cristo, sino por mis malas decisiones, por la vida que he llevado, o sea, las cosas que he tomado, lo sufro hasta el día de hoy. Lloro y sigo adelante, pero no es por Cristo, sino por las decisiones que tomé desde mi niñez y desde mi juventud. Pero vemos acá, él está sufriendo por Cristo. Entonces, no debe sorprendernos cuando llegue la aflicción. Vamos a tener aflicción. Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12, verso 2 al 4? Aunque Pablo es un buen ejemplo, Jesús es el ejemplo supremo de alguien que soportó dificultad. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vamos a soportar aflicción, Pero Pablo lo soportó y vemos que también, Jesús. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Hebreos capítulo 12, versos 2 al 4.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces vemos acá, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Él sufrió a la cruz. Vemos cómo fue gozoso, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, todo lo que venía, y se sentó a la diestra de Dios. Y nos dice que consideremos aquel que sufrió con tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro Dios, nuestro Cristo, que murió por nosotros, sufrió a la cruz y somos partícipe también, con Él. Hebreos 10:35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Entonces tenemos esperanza, tenemos promesas de Dios para poder soportar aflicción. Luego Pablo le dice: haz obra de evangelista. Esto le haría recordar a Timoteo que todo su ministerio debía ser basado en la obra de la evangelización. Esto quiere decir, por ejemplo, que un predicador, sin importar el tema que está predicando, debe tener en cuenta a los perdidos, debe predicar el evangelio. Sabemos que el evangelio significa buenas noticias. Es lo que llamaba el Heraldo, llevaba buenas noticias. Pero para que las buenas noticias sean buenas noticias, necesitamos empezar con la mala noticia. Desde Génesis capítulo 3 vemos realmente el origen del pecado. Cómo realmente se originó el pecado. Adán y Eva se querían realmente a sí mismos tomar sus propias decisiones, y trajo a todo el mundo a pecado, a condenación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros merecemos la muerte. ¿Por qué? Por ser pecadores. Hemos fallado y hemos ido en contra de Dios. Y alguien tenía que tomar nuestro lugar. En Levítico estamos viendo que realmente un chivo, un cordero, o realmente un toro o una paloma debía de morir para expiación del pecado. En el Antiguo Testamento solo cubría los pecados. Cada año, cada persona tenía que llevar realmente su animal para poder, matarlo y así estar en paz para con Dios. Pero nunca el hombre realmente podía llegar a Dios. Pero vemos que hace Dios. Envía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se podría decir que Dios mismo trajo a Jesús para que muriera por todos nosotros. Él no cometió ningún pecado, Él es perfecto en todo, pero murió por cada uno de nosotros. La Biblia dice: el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Vemos que la salvación no se basa por obras, sino por la fe en Jesucristo. Creer que Él vino, lo que Él hizo realmente es válido para mí. Y lo necesitamos experimentar en nuestra vida. Pablo dice, en Romanos, el que confiesa y cree en su corazón. Confesamos que Jesús realmente es nuestro Dios, que Él murió por nosotros, pero ¿lo crees en tu corazón? ¿Ha bajado hacia tu corazón? Nadie lo puede ver ahí. Solo tú realmente, sabes qué hay dentro de tu corazón. Entonces, Él murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos realmente vida eterna. No es para hacernos feliz. No me malinterpretes, porque
cuando conocemos a Jesús, sí nos da felicidad, pero no es lo que buscamos. Lo buscamos a Él, queremos servirlo y queremos glorificarlo. El Evangelio de Dios cambia y transforma vidas. ¿Recuerdan a Martín Lutero? Él era un sacerdote y en la película podemos ver que él subía realmente grandes escalones, escalones. Muchas veces subían de rodillas, lo que hacen muchas veces en esquipulas, ¿no? Mucha gente puedes ver como yendo realmente de rodillas, y lo hacía realmente Martín Lutero, diciendo que al subir allá, varios pecados realmente eran perdonados y podía ser salvos. Y él se va, no tenía que regresar, ahí mismo, sino en otro lugar. Y decían que el poder ir allá, ellos tenían perdón de pecados. Martín Lutero comenzó a subir y cuando volteó atrás y vio que todas las personas, esto no es verdad, esto no es real. Y algo que cambió la vida de Lutero fue Romanos 1:17. ¿Se recuerdan qué es lo que dice Romanos 1:16? ¿Por qué no vamos para allá? Romanos 1:16, para dar un poco de contexto a Romanos 17. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso fue lo que transformó la vida de Lutero. Hacían muchas cosas para encontrar como perdón y tener paz con Dios, pero ninguna de estas cosas nos da perdón y nos da paz para con Dios. Solamente en Cristo tenemos paz para con Dios. La fe nunca se basa en algo. Se habla mucho de fe en algo, en cosas o en riquezas. La fe que salva es la fe en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra confianza y creemos en Él, automáticamente somos salvos. Nos traspasa de muerte a vida. Si estabas conduciendo hacia el infierno, puedes cambiar creyendo en el Señor y automáticamente te traspasa de muerte a vida. Pero ¿qué necesitamos? Creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento, no es solamente llorar y decir, Dios, perdona mi pecado e hice lo demás. Una buena imagen es el hijo pródigo. Él no quería realmente estar con su papá y quería disfrutar realmente de su vida y se fue a perdición. Lo dejó. Ese es amor también, poder dejarlo. A veces nosotros, no, pero tienes que hacer lo otro. Y muchas veces, pero vemos Jesús. El Padre ahí es Dios mismo. ¿Quiere decir? Ok. Lo deja. Muchas veces cuando vienen a pedirme consejo también, les doy consejo, pero luego digo, toma tu propia decisión. Si quieres escucharme está bien, si no, realmente toma tu propia decisión. Pero, les advierto, les digo, amén. Y Dios lo dejó ir, se fue, malgastó todo, luego se dio cuenta. Sus mejores amigos, cuando ya no tenía dinero, no estaban ya realmente con él. Y tienen que vivir realmente eso. Si tú eres madre y padre y ves a tus hijos ahí, déjalo que realmente sienta la soledad, deja que sienta también a dónde lo va conduciendo. Porque a veces es como no lo dejamos ver y ver a dónde le está arrastrando el pecado. Y déjalo, y luego muchas veces dejándolo es como realmente viene. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Reaccionó, pensó, él quería comer incluso la comida de los cerdos y no lo dejaban. Pero pensó, ¿cuánta comida, en la casa tienen de sobra? Comen realmente hasta los trabajadores. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué estás haciendo ahí donde estás? Soledad, sufres. Regresa al Padre. Entonces Él dice, ¿qué haré? Esto haré. Iré a la casa de mi Padre y diré, he aquí he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames hijo tuyo. Ponme a trabajar como los demás trabajadores. Y ya con eso ya tengo para comer. Lo piensa. El arrepentimiento va primeramente en nuestra mente. Tiene algo por eso es metanoia, mente y voltear. Entonces, piensa, voy a volver a mi casa. Y va con sus dos pies, va realmente
buscando a su papá. Y cuando llega, ya le dice, Padre, o sea, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Vemos? Hizo algo, guió. Muchas veces nosotros como vamos regresando y es como, todos me tienen que perdonar, ya vine. Pero ya hiciste esta, o sea, confesión, ya lo confesaste, o sea, el pecado delante de Dios, ya hiciste, ¿te duele? Porque a veces no es que nos duele por mi pecado y las cosas, sino por las consecuencias. Y eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y debe realmente dolernos. Pequé realmente contra el que me amó, contra aquel que dio su vida por mí. Él no me hizo nada y realmente me fui, me aparté. Ahora necesito regresar. Cambió algo en su mente y también de dirección. Y fue a su papá y su papá lo recibió. El papá de ahí del hijo pródigo es Dios mismo. Dios nos traspasa de muerte a vida. Necesitamos creer en Él, arrepentirnos. No solamente llorar y darnos palmas en el pecho, sino en nuestras acciones cambiar de rumbo, buscarlo a Él. Dios realmente es un Dios de amor, es un Dios de gracia y de misericordia. ¿Quién más va a ser así? Nosotros no somos así. Si somos honestos, nosotros no somos así. Alguien me hizo, tiene que pagar y lo que realmente hace. Pero Dios no es así. Dios nos recibe, nos ama, nos da gracia y su misericordia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no regresar? ¿Por qué no seguirle a Él? Entonces vemos acá lo que Pablo le dice a Timoteo, el evangelio debe estar presente. No importa qué tema, siempre realmente debes dar. Eso muchas veces me dice mi esposa. Y a veces es como, dice, debes de dar el evangelio, estar dando el evangelio. Y es como, es verdad, es verdad. Entonces necesitamos realmente estar en la verdad, saber qué es verdad, continuar realmente amando y predicar realmente la verdad, porque ya estamos en ese tiempo. Entonces, ¿por qué no tratamos con Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a andar en la verdad, amar la verdad, amar su palabra, predicarla, anunciarla y hacer conforme a su voluntad? Él nos está enseñando realmente cómo vivir. Él nos dice el origen de todo y tiene sentido, propósito y sabemos hacia dónde vamos. ¿Ok? ¿Por qué no nos ponemos de pie y tratamos esto con Dios? Oremos. Nuestro Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, en ese encargo que nos has dejado como iglesia. Tenemos una responsabilidad y es poder predicar realmente tu palabra, predicar el evangelio. Te pido que nos ayudes, por favor, en esta semana. Ayúdanos a ver oportunidades, conversaciones, pláticas, en las cuales podemos hablar acerca de lo que conocemos, acerca de ti. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos a poder disciplinarnos, a ser conforme a tu voluntad. Ayúdanos, por favor. Te pedimos que nos ayudes, que trates con nosotros. Trata nuestro corazón también. Perdónanos porque muchas veces no te deseamos, no anhelamos. Tu palabra no es una delicia realmente para nosotros. Perdónanos. Ayuda a nuestro corazón, quebranta nuestro corazón. Ayúdanos a poder amarte, glorificarte y a honrarte. El problema no es el conocimiento. Sabemos muchas cosas, mas muchas cosas no queremos hacerlo. Y trata realmente nuestro corazón. Queremos persistir en tu palabra, queremos amarla, vivirla y ponerla por obra, y necesitamos de tu ayuda. Nosotros no podemos hacerlo. Te damos gracias por amarnos, aún siendo pecadores. Tú vives con nosotros, no te das por vencidos, nos sigues conformando a tu imagen. Gracias por amarnos, por tu gracia y por tu misericordia. ¿Quién realmente como tú? Nadie más nos ha tratado como tú nos has tratado.
Gracias por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos también a tener paciencia para con nuestros hermanos, longanimidad. Ayúdanos a permanecer en ti y ser llenos de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos. Ayúdanos, por favor. Gracias por el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Pagaste nuestra deuda. Somos perdonados por ti. Somos amados. Si antes, cuando te escupíamos y no te queríamos seguir, nos amaste, nos sigues amando ahora que queremos glorificarte, honrarte y hacer tu voluntad. Ayúdanos, acá está nuestra vida y estamos disponibles hacia ti. Haz lo que tú quieras hacer en nuestra vida y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que eso sea el gozo en nuestro corazón, hacer tu voluntad. Ese mismo gozo que tuvo Jesús sufriendo en la cruz, ayúdanos a tener ese mismo gozo, el poder hacer tu voluntad, glorificarte y honrarte. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, por favor. Ayúdanos a ser diligente y fiel a tu palabra, fiel a nuestra familia, a nuestra esposa, a las mujeres, a sus esposos, fiel a tu iglesia. Ayúdanos a ser fiel a ti, porque tú eres fiel a nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.